Un letrero de 20 kilogramos cuelga del extremo de una barra horizontal de 2 metros de longitud y 4 kilogramos de masa. Al extremo de la barra y a un punto situado 1 metro por encima del anclaje de la barra en la pared, se coloca un alambre. Hallar la tensión de este y la fuerza que la pared realiza sobre la barra. Para poder comenzar a hacer el problema vamos a hacer un esquema de la situación que nos describe, que parece un poco compleja. Sería la siguiente: tenemos la pared que está pintada en azul, la barra de 2 metros como veis, y este sería el alambre que sujeta el extremo de la barra a la pared a una altura de 1 metro por encima de la barra, y aquí tendríamos el cartel. Lo siguiente que hacemos, ya sabemos, es pintar las fuerzas presentes en el sistema. Las fuerzas que vamos a tener serían en principio tres: la tensión que va a soportar el cable, el alambre que hemos puesto, el peso de la barra y el peso del cartel propiamente dicho. Así que ahí tendríamos pintadas esas tres fuerzas. Ni que decir tiene que si el sistema está en equilibrio, que sería el caso, vamos a tener que hacer un análisis dinámico un poco más amplio. Pero para ello va a ser bueno dibujarlo de otra forma, de forma esquemática, porque si no, con tanta línea nos hacemos un lío. Fijémonos cómo nos va a quedar. Tendríamos nuestra barra y las tres fuerzas: tensión, peso del cartel y peso de la propia barra. Y vamos a tener que descomponer, en este caso la tensión, en dos componentes, una vertical y una horizontal. Ya tendríamos tres fuerzas verticales, dos que son rojas y una que sería violeta, y otra horizontal. Pero, insisto, como nuestro sistema tiene que estar en reposo, tiene que estar en equilibrio, la suma de estas fuerzas tiene que darnos, podríamos decir, una fuerza resultante, que ha de ser de la misma intensidad y módulo, pero sentido contrario a la que haga la fuerza en este extremo de la barra. Así que fijaos cómo podríamos ponerlo. Tendríamos como componente horizontal, tenemos la que hemos llamado T sub X, pues aquí tendríamos F sub X, que va a ser, insisto, de la misma intensidad, es decir, mismo módulo, dirección pero sentido contrario. Y como componente vertical tendríamos lo que sería la suma de estas dos menos la de la tensión, y el resultado sería la FI, que la tenemos a vertical y la hemos puesto más pequeña para hacer una idea de que sería la resta entre estas dos que están hacia abajo y la que teníamos apuntando hacia arriba. Así que lo que nos piden es la tensión del cable y además la fuerza, es decir, sería podemos decir el módulo de estos dos vectores que hace la pared. Ni que decir tiene que vamos a tomar este punto de aquí como referencia. Así que, tomando eso como referencia y aplicando la primera condición que vamos a aplicar es que el momento total sobre el sistema ha de ser cero. Tendríamos, en primer lugar, 2 por la tensión que hemos llamado T sub I, la componente vertical de la tensión, 2 porque desde este punto hasta aquí estaría toda la longitud de la barra, que son 2 metros, es igual a 2 por P, vamos a llamar P al peso del cartel, más 1 por P'. P' sería el peso debido a la barra, que estaría en el centro de la misma, situado, y por lo tanto la distancia a la referencia sería solamente 1 metro. Una vez que tenemos esta condición, lo que podemos hacer es sustituir. Pues tendríamos 2 por el peso del cartel, 20 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, más la masa de la barra, 4 kilogramos por 9,8, y por 1, ¿verdad?, que sería también el valor de la distancia, 1 metro. Así que obtendríamos para la tensión 215,6 newton. Ese sería el valor de la componente I de la tensión. ¿Cuál sería el valor de la componente X? Pues para ello lo que vamos a hacer es tomar en cuenta el valor de la tangente del ángulo que forma el alambre con la propia barra. La tangente de este ángulo sería el seno partido por el coseno, es decir, el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Así que eso sería lo que tendríamos que esperar. Claro, si tenemos en cuenta el ángulo aquí, pues tendríamos que sería esta parte entre esta otra, es decir, T sub I entre T sub X. Fijaos cómo lo ponemos. Y le ponemos el menos porque T sub X está
apuntando hacia la izquierda y vamos a considerar que hacia arriba y hacia la derecha es positivo. Así que este cociente de aquí sería igual a 1 medio. ¿Por qué? Pues porque el valor del cateto opuesto sería 1 metro y el del cateto contiguo 2 metros. De aquí podemos despejar cuánto va a ser lo que valga T sub x. Haciendo el despeje tendríamos que T sub x va a ser menos 431,2 newton, porque sería el doble de T sub y. Bien, una vez que tenemos las dos componentes, T sub x y T sub y de la tensión, lo que hacemos es calcular el módulo. El módulo era la raíz cuadrada de una componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado, como veis aquí, y el resultado serían 482 newton. Ahora, haciendo el análisis que teníamos antes dimensional, veríamos que la componente x de la fuerza que aplica la pared sobre el sistema debe ser exactamente igual que la componente x de la tensión, pero de sentido contrario. Por lo tanto, f de x va a ser 431,2 newton. Apunta hacia la derecha, por lo tanto positivo. Y, como decíamos antes, vamos a tener que la componente y de la fuerza va a ser T sub i, que va a apuntar hacia arriba, menos P y menos P', que eran los pesos del cartel y de la barra. Si sustituimos los valores que ya conocemos, tendríamos que sería 19,6 newton. Apunta hacia arriba, por lo tanto positivo. ¿Qué nos quedaría? Pues hacer el módulo de la fuerza, y el módulo de la fuerza, igual que hemos hecho antes con la tensión, sería una componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado y haciendo la raíz cuadrada. El valor que se obtiene de la fuerza sería 431,6 newton. Y esta es la otra pregunta que nos hacían, la fuerza que realiza la pared sobre la barra.